La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 16 al 19, tiene algo muy interesante para decirnos. Mientras usted busca el texto, ojalá de su Biblia, ya sabemos, ¿cierto?, para acercarnos bien a la palabra, solo a la Escritura, como decía Lutero, sola Escritura. Para que captemos mejor al leer, se señala que cuando el apóstol Pedro escribe, o alguien escribe por él, es porque hay una intención bastante fuerte en el tiempo allí en que se escribe esta carta. Y es porque aparece por ahí un personaje, un hombre, que señala ciertas cosas respecto a los escritos bíblicos. No quiero avanzar mucho en eso porque no es el tema, pero él genera cierta preocupación, porque señala que ciertos textos de la Escritura son, otros no son, en fin, y establece incluso su propio canon o su propia medida de cuáles son los libros, y eso en realidad afectó a la iglesia. Normalmente cuando usted escucha alguna noticia que no está bien avalada y todo lo demás, suele ser preocupante y a la iglesia le afecta, siempre le ha afectado. El apóstol Pablo entonces escribe a raíz de eso. En el capítulo 1, del 16 al 19 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo. Pedro se presenta aquí como testigo ocular, testigo veraz. Nosotros mismos, dice él, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él, con el Señor, en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos, ojo, lo que vimos estando con el Señor, ha venido a confirmarnos, ¿qué cosa? La palabra ¿de quién? De los profetas, a la cual ustedes, dice ahora, hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana, que es Jesucristo, en sus corazones. Esta expresión entonces es tremendamente valiosa, porque nos habla entonces de la necesidad, de la importancia de acercarnos mejor a la palabra de Dios y acercarnos mejor al testimonio que hay en la palabra de Dios. El que se acerca a la palabra de Dios siempre será bendecido. Amén. Muy bien. Quiero partir con lo siguiente. Vamos a suponer que usted, querida hermana, va a comprar tela porque tiene que hacer algo, cualquier cosa, y usted pide 2 metros de tela. ¿Usted sabe que le entregaron qué cosa? 2 metros de tela. Pero ¿cómo sabe usted que son 2 metros? ¿Por qué sabe? Porque hay que medirlo. ¿Sí? ¿Se aseguró usted que lo midieran y usted sabe que lleva 2 metros de tela? Por aquí más o menos me llega a mí el metro. Usted sabe que lleva 2 metros de tela. ¿Está seguro, verdad? El hermano va a comprar, no sé, una tabla, un palo, y entonces le dicen que esa tabla o ese palo que está comprando mide 3 metros 20, que es la medida normal de la madera acá en Chile, el largo normal. ¿Cómo sabe usted, hermano, que lo que está llevando mide 3 metros 20, 3,20 metros? ¿Cómo sabe? Porque lo midió. ¿Con qué lo midió? Con una wincha. Como buen maestro, aquí tengo una wincha. $80, $90, $100. Disculpe, es que tengo 2 manos, no.
Ese es 1 metro. Ahí está. 1 metro. Ahí tenemos 1 metro. ¿Sí, verdad? Pero ¿cómo sabe usted que este metro es 1 metro? ¿Cómo sabe que es 1 metro? ¿Cómo sabe que este metro mide 1 metro? ¿Cómo lo sabe? Mirando los números. Sí, pero ¿cómo sabe usted que de aquí a acá son 100 centímetros? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que son 100 centímetros? Podrían ser 99.8, 99.6, podrían ser 100.1. Es probable que la wincha que tiene usted, con la que midió usted, difiera en un par de milímetros de esta wincha. Eso es lo más lógico. Es probable que la wincha de la tienda donde usted compra la tela difiera de esta wincha que yo tengo acá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el metro verdadero? ¿Cuál es? ¿Este? ¿El del negocio? ¿El de la ferretería? ¿El de la tienda de ropa? ¿De telas? ¿Cuál es el metro verdadero? ¿Cómo sabe usted que 1 metro, cualquiera que este sea, mide exactamente 1 metro? Qué buena pregunta, Sergio Alfaro Vega. Si nadie me animo solo. Qué pregunta más buena. Yo la encuentro espectacular. Gracias. ¿Cómo sabe que 1 metro mide 1 metro? Hasta ahí llegamos, pues, hermano. ¿Ah? No le entendí. Lo da por hecho nomás. O sea, usted cree. Así de simple. Ni un problema. Existe, queridos hermanos, en un lugar, 1 metro exacto, que se llama metro patrón. Es el metro de los metros. Es el metro preciso, que mide exactamente 100 centímetros, 10 decímetros, 1000 milímetros. 1 metro absolutamente exacto, preciso. Y ese metro, esa medida, se inventó a raíz de lo que estamos pensando aquí. En un lugar se medía usando el cuerpo humano, un codo, ¿sí? Un pie, 30 centímetros más o menos un pie, pero hay personas que tienen el pie chiquitito. Un codo, 40 centímetros, más o menos. El hermano dice una gema era, ¿no? Una cuarta. 20 centímetros. Ya. ¿Se fija? Entonces, evidentemente, dependiendo de la cultura de los países, se han usado medidas distintas, ya sea para medir longitudes, peso también y otras más. Entonces alguien dijo, no, esto no puede ser, tenemos que tener un patrón. Deberíamos tener una medida que se convierta en universal, de modo que todos la podamos ocupar y tengamos la certeza de qué es lo que es. Y entonces se estableció el metro original o denominado metro patrón. Yo le dije a los hermanos, recuerdo en la clase, que ese metro estaba en Inglaterra. Corrijo, no está en Inglaterra, creo que dije Inglaterra. Está en Francia. Y tiene lógica, metro. Metro. No hay dónde perderse. Lógico. Entonces, ese metro está en Francia y se estableció como medida estándar útil para uniformar entonces las medidas, en este caso, de longitud. Y eso fue por allá por el año 1796. Se estableció esta medida y se hizo una varilla, ¿ya? Que tiene una forma bien particular acá, es como una X y está hecha 1 metro exacto. Eso está rigurosamente guardado en el Conservatorio de Artes y Oficios en París. Ahí está el metro original, la medida original. De modo entonces que si cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad, podría viajar a París y en vez de ir a ver la Torre Eiffel, busque el metro original. Lleve su wincha y mídalo.
Y entonces usted dice, mi wincha está buena, está mala, le falta, está descalibrada y todo. Porque existe ahora entonces un metro patrón, una medida original. Excelente, excelente. Entonces, pensando en lo mismo, yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo sé que la Biblia, el texto que acabo de leer, refleja con exactitud lo que escribieron los escritores originales, valga la redundancia? ¿Cómo sé que estoy leyendo lo que escribió Mateo? ¿Cómo sé que estoy leyendo los salmos que escribió David? Que él escribió, tal como él lo escribió. ¿Cómo sé que cuando yo leo a David estoy leyendo lo que él escribió? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sé que lo que leo hoy día, que mi Biblia refleja exactamente lo que escribieron los escritores originales y que no fue distorsionado, que lo que ellos escribieron no ha sido distorsionado ni ha sido alterado por los escribas, que fueron los primeros en copiar la palabra de Dios? ¿Cómo yo sé que esos escribas no distorsionaron la escritura original? ¿Cómo sé que lo que tengo hoy día no fue alterado por los escribas? ¿Cómo sé? ¿Cómo usted sabe, querido? Entonces me vuelvo a decir a mí mismo, qué segunda buena pregunta. ¿Cómo sabe? ¿Lo damos por hecho de nuevo? Cuando alguien habla acerca de nuestra fe y nos pone ahí en aprietos con la palabra de Dios, ahí quedamos. No sabemos qué responder. La gente nos dice, pero ese libro es de hombres, y hasta ahí llegamos. Alguien nos dice, pero ese libro lo escribió, cualquiera pudo haberlo escrito. Ese libro fue escrito por hombres. ¿Cómo me viene a decir que es la palabra de Dios? Y nosotros, en buen chileno, nos achunchamos y ahí, hasta ahí llegamos y se acabó nuestro testimonio. ¿Cómo sé? Va a aparecer la imagen número 1. ¿Cómo sé que los escribas, los copistas, esa no es, la anterior, la 1. ¿Cómo sé que los copistas, cuando escribieron el texto, cuando estaban escribiendo las palabras proféticas, si era profético, las palabras de sabiduría o sapiensales, como proverbios, cantares, en fin, cómo sé que cuando el profeta escribe, o quien sea el escritor bíblico escribe, este señor que está haciendo ahora una copia, no se equivoca? ¿Cómo sé que está copiando bien? ¿Cómo sé que está haciendo una buena copia de ese texto original que ahora no existe? No hay ningún texto original de la Biblia. Cuando usted escuche a alguien decir, en el original de la Biblia dice, por favor, corrija, eso no es así, porque no existe ningún texto original de la Biblia. Todo lo que hay son copias de copias, pero textos originales no hay ni uno solo de los 66 libros de la Biblia, ni uno solo, ni siquiera un fragmento, ni siquiera una parte, ni siquiera una palabra. No hay nada de los textos originales. Todo lo que hay son copias. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que este señor cuando escribe, cuando hace una copia de un texto bíblico, no se ha equivocado? ¿Cómo yo sé? ¿Qué confianza me puede dar él a mí? Qué buena pregunta. Fue recién en el año 1455 de nuestra era que Johannes Gutenberg, que había inventado la imprenta hacía poquito, imprimió como primer libro en su imprenta, imprimió la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, la Biblia. Para que usted sepa, no fue ni la República de Platón, ni fue ni fue el otro. Señores y señoras, fue la Biblia. De ahí para adelante el tema cambia, porque hay una matriz, porque hay una medida establecida, una matriz. Y hay que copiar. La matriz está hecha. Pero antes de eso, ¿cómo el tema entonces?
Si los libros de la Biblia son antiquísimos, ¿cómo yo sé de nuevo que este señor está haciendo una buena copia y que no se está perdiendo el sentido real de la palabra de Dios? Entonces ahí es donde surge algo que tiene un valor enorme y que hay que considerar. Por favor, no hay que olvidar, tenemos que tener en mente esto, ojalá no lo olvide. Bueno, va a estar en el canal de la iglesia para que lo recuerde. Hay algo súper importante que se llama texto masorético. Sé que no es muy fácil recordarlo, pero se llama así, texto masorético. ¿Qué es? Es prácticamente, queridos hermanos, la Biblia hebrea, tal como aparece en nuestro Antiguo Testamento. Hasta hoy día los judíos solamente reconocen lo que ellos llaman Biblia hebrea. Biblia hebrea. Biblia hebrea significa para nosotros Antiguo Testamento. ¿Ok? Antiguo Testamento. Tal cual como usted lo tiene, existe la Biblia hebrea. Cambia un poco, cambian ahí algunas posiciones de los libros, pero son esencialmente lo mismo. Existe entonces una Biblia hebrea, un Antiguo Testamento que se llama texto masorético. La Biblia hebrea tal como existe en la actualidad. Hasta el siglo VI después de Cristo, hasta el siglo VI después de Cristo, el texto bíblico, solo el texto bíblico en hebreo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento que usted tiene en su Biblia, se escribía solo con consonantes, no tenía vocales. Es súper complicado. Lea usted, por favor, pronuncie solo vocales, solo consonantes. El nombre de Dios, WH o BVH. ¿Cómo pronuncio eso? Pronuncie su nombre sin vocales. SRG. ¿Cómo se llama usted? SRG. SRG. Bueno, hoy día se está usando mucho eso, ¿no? Sin vocales, no existían las vocales. En el idioma hebreo escrito no existían las vocales, solo las consonantes. Entonces aparece personas como este señor que está acá, que son los masoretas, los que copian el texto, tipos muy preparados, muy educados, que han aprendido muchísimo, que son fieles, gente muy fiel, que inventó entonces, aquí aparecen, vocales, aquí están las vocales en esta fila, ¿las ve? El símbolo y el nombre, Kamatz, Palaj, Seire, Segol, Sheba, Jolam, en fin. Para que el texto entonces estuviera vocalizado. Y cuando ellos hacen una copia de un texto del Antiguo Testamento, al margen o a los márgenes aquí, ellos colocan estos símbolos de vocales para que el texto se pueda leer bien, se pueda pronunciar bien. Eso fue una ayuda enorme al texto bíblico. Y ese trabajo lo hizo esta gente por siglos, por siglos. Se dedicaron a copiar y copiar los textos bíblicos. Yo le explicaba a un grupo de hermanos temprano que el copista, si pueden poner de nuevo la imagen anterior, está el copista haciendo una nueva copia de un libro cualquiera de la Biblia. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. Está haciendo una copia del profeta Ezequiel. Y él tiene que leer el texto ya escrito, contar cuántas letras tiene en cada fila de letras. Supongamos que está escribiendo la fila séptima, ¿ok? Del texto, y tiene que contar. En esa fila hay 32 letras. Él, cuando hace la copia, tiene que escribir en esa fila 32 letras. No puede escribir 31. Si escribe 31, escribe y después lee, oh, me faltó una. No puede agregarla, no puede borrar.
En esos tiempos no existía la forma de borrar. ¿Qué tenía que hacer? Destruirla, quemarla y vamos con todo de nuevo. Trabajo de hormiga, trabajo de años. Cuando este señor llegaba a un punto donde aparecía el nombre de Dios, cualquiera de los nombres de Dios, Elohim, Adonai, Yahvé o Jehová, él tenía que ir, tenía que bañarse, bien bañado, cambiarse de ropas y recién podía volver al estrado o al escritorio y escribir el nombre de Dios. Un trabajo hecho pero a precisión, con una dedicación que usted no se imagina. Esta gente dedicó toda su vida por 4, 5, 6 siglos escribiendo, copiando la palabra de Dios para que no fuera alterada, para que no fuera afectada de ninguna manera. Trabajaron una enormidad para que los textos bíblicos se mantuvieran lo más exactos posible. El texto masorético, en definitiva, entonces, viene a ser un texto de gran calidad. Es un texto oficial, altamente confiable para las versiones y traducciones que se hacen de la Biblia hoy día. Hasta hoy día, se trabaja con el texto masorético. Cuando uno quiere hacer algo con el Antiguo Testamento, entonces recurre al texto masorético. Eso existe hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Amén. El más antiguo texto masorético que existe, completo, es el Códice de Leningrado, por si a alguien le interesa. Códice de Leningrado, que es del año 1009, 1009 después de Cristo. Ese es el material más antiguo que hay. Están ahí para los estudiosos, para los eruditos. ¿Cuántos de ustedes tienen la NBI? Nueva Biblia, ¿cómo es? Ya. Nueva versión. ¿La tiene? ¿Cuántos tienen? Pueden levantar la mano los que tengan. Los que tengan también la NTV. Levanten también la mano. Mantengan la mano levantada. Todos los que tienen la NBI o la NTV. Manténganlo un momentito. Bueno, todos ustedes, si tienen la NBI o la NTV, sepa entonces que los materiales de consulta son estos que estamos explicando hoy día. Por eso aparecen notas en su Biblia. Ah, dice usted, ahora ya sé. Perfecto. Texto masorético. Pero eso no es todo, queridos. ¿Cómo yo sé? ¿Qué testimonio tengo de que el copista escribió bien? Entonces aparece algo que es súper relevante. En el año 1947 de nuestra era, se dice que 3 pastores de ovejas, de cabras, ovejas, en el desierto de Judá, cerca de Jerusalén, en un lugar, en un sector que se llama Qumran, hasta el día de hoy. Pertenece, creo, ahora a Cisjordania. Estos muchachos estaban buscando una de sus ovejas que se había perdido. Y llegan entonces a una cueva que hay ahí, porque hay varias. Llegan a una que les pareció que la oveja se les había metido ahí. Y entonces, queriendo buscarla, la historia dice que alguien lanzó una piedra para tratar de que la oveja se asustara y saliera. Lanzó una piedra y la piedra chocó con algo, golpeó en algo. Por favor, siga atentamente esta historia porque aquí usted tiene que ver la mano de Dios en relación con su palabra. Entonces ellos... Este pastorcillo se da cuenta, un golpe extraño, no sonó como tierra, sonó muy extraño, y se acerca y descubre una vasija alta, larga, 1 metro más o menos de alto, no tan grande, con una tapa sellada con barro. Y le llamó la atención y escarbó y sacó aquello, y dentro de eso había un rollo de cuero, evidentemente. Y entonces lo abre y está escrito en hebreo. Y luego buscó y encontró otro. Fueron varios los que se encontraron en esa cueva, 20 y tantos si no me equivoco. Y
él no sabe qué es lo que tiene en sus manos. Lo lleva a su casa, se lo muestra a la familia tampoco sabe qué es lo que es, qué sentido tiene. Lo dejan en casa unos días, tienen alguna necesidad y van y se los venden a un tipo ahí en Belén que le da unas monedas por eso. Y el hombre se queda con ese material, que son varios rollos, y tampoco sabe bien de qué se trata. Y en eso transcurre más o menos un año, hasta que aparece por la acción del universo, por la conjunción de los astros, por la mera casualidad, por la suerte, un señor que es biblista y también es arqueólogo norteamericano. Su nombre es John Trenberg, algo así. Y él ve esos materiales y dice, no, esto vale. Y los adquiere. Cuento corto, ese material contenía el libro completo más antiguo de que se tenga noción hasta el día de hoy. Es el famoso libro de Isaías. Isaías, completo. Todos los capítulos de Isaías. Y entonces ese hallazgo se convirtió en el mayor hallazgo hasta el día de hoy en relación con la Biblia. Significa que tenemos entonces hoy día un libro antiguo que está cada vez más cerca del libro original. El texto hallado ahí en esas cuevas está fechado o calculada la fecha, más o menos el año 125 antes de Cristo. Antes de Cristo. Lo que significa que está a unos 400 años máximo del libro original. Y viene a ser, disculpe la expresión, un tapaboca para todos los críticos, los malos críticos de la Biblia que han dicho: Isaías no puede ser profético, no existe tal cosa, porque es imposible que un hombre pueda anticiparse a los hechos de forma tan precisa a todo lo que le pasa a Jesucristo. Ellos dicen: Isaías no es profético, Isaías es histórico. A ustedes los engañaron. Le dijeron que lo habían escrito en los tiempos del profeta Isaías, 600 y algo antes de Cristo. Los engañaron porque Isaías se escribió después de Cristo y no es profecía, es historia. Alguien simplemente escribió lo que contó. Señores, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, todos los que pensaron así han tenido que guardar silencio, porque los rollos del Mar Muerto desde allá nos acercan y nos ponen antes de Cristo. 125 años antes de Cristo hay una copia que relata todo lo que le pasó a nuestro bendito Señor, lo que certifica que el libro de Isaías es verdadero y es palabra profética que vale hasta el día de hoy. Alguien déle un aplauso al Señor por eso. Buenísimo. Buenísimo. Yo sé que usted ha tenido una experiencia similar a la mía, porque fue al colegio, no solo a comer membrillos machucados. Fuimos a estudiar. Yo escuché a mi profesor de filosofía enseñarme, no me podía acordar el nombre de mi profe de filosofía, pero él nos enseñaba de los antiguos filósofos: Sócrates, Aristóteles, Platón. Yo tuve que leer La República de Platón, así un libraco, en la enseñanza media. Nunca yo puse en duda que los escritos que estaba leyendo ahí eran de Platón. ¿Usted sí? A usted le dijeron: Aristóteles escribió esto. ¿Qué dijo usted? Sí, está bien. ¿Dudó usted? No, lo dio por hecho. ¿Por qué lo dio por hecho? Porque era su profe.
porque el profe le decía que así se ha leído siempre la historia. Pero ¿sabe usted si eso es así? A nosotros nos enseñaron historia en el colegio, aparte de filosofía y otras cosas. A usted también le enseñaron historia, igual que a mí. Y en historia nos dijeron, mira, en la antigüedad tal y tal cosa pasó, el escritor tanto, el historiador Tácito, el otro, escribió aquí, no sé, el rey tanto, todo. Y todos nosotros siempre lo dimos por hecho. ¿Por qué no hago lo mismo que en la escritura? ¿Por qué la gente que hoy día está allá afuera y que asume que todo lo que le han enseñado en filosofía, en historia y en otras cosas son verdades? Que aunque son escritos antiquísimos que tienen 2000, 2500 años, son verdad. ¿Por qué no puede creer que es verdad la palabra de Dios cuando el criterio debería ser el mismo? Tercera buena pregunta. Entonces solo demuestra un botón. Bueno, un par de botones. Aristóteles, filósofo, grande, conocido, que vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo. La copia más antigua de un escrito de Aristóteles es del año 1100 después de Cristo. Es decir, las copias más antiguas de los escritos de Aristóteles tienen 1500 años de diferencia con él. 1500 años. Y solo hay, queridos, 5 copias. 5. Levante su mano y haga 5. Esas son todas las copias que hay de los textos de Aristóteles, antiguos. Copias, manuscritos. Segundo ejemplo, Heródoto, historiador. Heródoto. Él vivió en el 480 al 425 antes de Cristo. La copia más antigua de los escritos de este historiador tiene 900 años de diferencia. Son del año 900 después de Cristo, las más antiguas. 900 después de Cristo. Es decir, que desde que este señor escribe hasta que aparece la copia más antigua, hay 1300 años de diferencia. Y solo hay, use esta mano y la otra, 8 copias. Diga, 8. 8 copias. Y cuando a usted le enseñan en el colegio de Heródoto, o cuando a nosotros nos enseñan de Aristóteles, cuando a sus hijos, querido hermano, que ahora están en el colegio, le enseñan filosofía y todo lo damos por hecho. Y hay solo 5 copias de uno, 8 copias de otro, 6 copias de aquel, 4 copias del otro. Y lo damos por hecho. Y no dudamos, lo creemos. Creemos que sí. Y hablamos como si todo fuera verdad. Pero no tenemos idea, pero lo creemos. Quiero decirle en esta mañana que cuando se descubren todos los rollos del Mar Muerto en un lapso de 10 años más o menos, se encontraron 12 cuevas. En 12 cuevas estaban estos manuscritos solo del Antiguo Testamento. Todos son del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuántas copias se encontraron finalmente? 972 copias. Y alguien podría decir, yo no creo en la Biblia. No creo que sea palabra de Dios. Quiero decirle, querido hermano, que para el Nuevo Testamento, solo para el Nuevo Testamento, hoy día existen más de 5000 copias, más de 5000 manuscritos antiguos en relación con el Nuevo Testamento, solo en griego. Más de 5000. Más de 5000. Y yo leí La República de Platón creyendo que él lo había escrito y hay creo que como 6 o 7 copias antiguas. Y de la Biblia en el Nuevo Testamento hay más de 5000 solo en griego, otras miles en latín y otros miles en otros idiomas. Solo para el Nuevo Testamento. La cantidad de información que hay antigua para certificar que lo que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios es abundante, es abismante, es enorme. Usted tiene que creer que lo que tiene en sus manos es la bendita palabra del Señor. Amén.
Pensemos rápidamente en algo en relación con el Nuevo Testamento. ¿Cómo sé que los 27 libros del Nuevo Testamento son los libros inspirados por Dios y que no hay otros? ¿Cómo sé que no quedó por ahí otro evangelio perdido? ¿Cómo sé que no hay una carta de Pablo que quedó por ahí? De hecho, Pablo escribió otras cartas, de hecho ahí aparece. ¿Cómo sé que los 27 libros del Nuevo Testamento son y no hay otros? Cuarta buena pregunta. ¿Cómo sé? Entonces aquí, pero me faltó una del Antiguo Testamento que no la puedo dejar. Va a aparecer la tercera imagen, colóquela, querido hermano. No, estamos bien. Ahí está, Qumran, esa me faltó. Eso tenía que mostrar. Ahí está el rollo de Isaías. Ese es. Y esa es la vasija, una de las vasijas. Ahí abajo está un poco tapado, ¿sí? Ahí está lo que era Qumran. Qumran originalmente se dice que era una aldea donde vivían los esenios, que era una secta que se separó de los judíos, y se piensa que ellos pudieron haber hecho estas copias pensando en que había que guardar porque cuando venían los enemigos rompían todos. Y ahí, aunque está un poco tapado, pero se puede ver ahí abajito, ahí está la cueva, una de las cuevas de Qumran. Esa información usted la puede tener fácilmente en YouTube. El Museo del Libro es una maravilla. Ahí está la copia de Isaías. Y este servidor suyo la vio. Yo la vi, yo estuve ahí. Maravilloso. Maravilloso, le digo. Usted rodea, así, está en una vitrina, está en alto, usted tiene que subir las escaleras dentro del museo que está casi oscuro. Siempre tiene agua afuera, hay mucha humedad, no se puede fotografiar, no se puede grabar, nada, solo verlo. Y usted sube esa escalera y usted va caminando así y va rodeando el rollo y va leyendo. ¡Oh, qué impresionante! Es impresionante. Usted va escuchando que Dios le dice: yo preservo mi palabra. Mi palabra no se pierde, mi palabra no se pierde. Me interesa que conozcan mi palabra, me interesa que la conozcan. Tienen que ser gente que conozca la palabra, tienen que conocerme a través de la Escritura. Y ahí está el libro de Isaías para dar testimonio. ¿Cómo sé que los libros del Nuevo Testamento son? Porque aquí entonces aparece un trabajo que ocupó, en este caso mayormente a los padres de la iglesia, a la gente que sigue después de los apóstoles. Un trabajo enorme que muchos de ellos llevaron a cabo y que significaba aplicar buenos criterios para ir depurando tanta literatura en relación con los libros del Nuevo Testamento e ir llegando entonces a las conclusiones debidas. ¿Cuáles son los libros que deben componer ahora el canon, la medida para el Nuevo Testamento? La del Antiguo ya la tenemos, pero ahora para el Nuevo. ¿Cómo sé cuál es la medida para los libros del Nuevo? Lo que se llama entonces el canon, la medida. Y entonces se aplicaron 3 criterios. Primero, que el libro que se va a incluir como palabra de Dios exprese o refleje una vida acorde con la de los primeros cristianos. Que el libro refleje, que lo que se está escribiendo aquí concuerde con la forma en que vivieron los primeros cristianos. Que haya consecuencia, testimonio. Segundo, que el libro que se va a incluir, ¿cierto? Tuviera los relatos más antiguos y precisos sobre Jesús y sobre la iglesia naciente. Si vamos a incluir algo como texto del Nuevo Testamento, entonces que contenga las palabras del Señor y que muestre a la iglesia que se está estableciendo. Esos eran los criterios que se aplicaban. Si no contiene la enseñanza del Señor, no lo podemos considerar como parte de esta medida del Nuevo Testamento. Tiene que tener la enseñanza del Señor y tiene que hablarnos acerca de la iglesia. Y el tercer criterio es que fueran ampliamente aceptados por la iglesia establecida en distintos lugares. Que cuando la iglesia recepcionara, por ejemplo, una carta que
se dice, la escribió el apóstol Pablo. Listo. Y esa carta nos llega. Nosotros la leemos. Se consideró que el testimonio que usted recibe, ¿qué capta usted? Alguien diría, no sé, yo creo que aquí no es Pablo. El Espíritu de Dios no me da testimonio de que haya sido Pablo. Y a otro hermano igual, y a otro igual, y a otro igual. Bueno, esos criterios se consideraron entonces como valiosos, como válidos, para ir descartando algunos textos, algunos libros. ¿Me estoy explicando bien, querida iglesia? Pero dígame. Ya. Por si no, yo repito. Se consideraba entonces que la enseñanza del libro o de la carta fuera de valor y aplicación universal. Es decir, si Pablo le escribió a los efesios o a los colosenses, que no solo sea para ellos, que la enseñanza sea tan buena en esta carta que le sirva a usted hoy día. ¡Wow! Buenísimo. Usted lee hoy día la carta a los efesios y usted es edificado. Usted lee hoy día la carta de Pedro, la que acabamos de leer, y usted dice, esta palabra tiene valor hoy día y tiene valor para nosotros. Y nosotros no estamos en Israel, querido, estamos acá en Chile, Santiago de Chile, comuna de la Florida. Estamos aquí hoy día, en la mañana, 2000 años después de haber escrito el apóstol Pedro, o quien haya escrito la carta, por él, y aquí estamos. Y diciendo, esta es palabra de Dios. Nadie dice, no, esto era para otro. No, es para mí. ¿Por qué? Porque se consideró que lo que estuviera escrito tuviera sentido universal, que nos sirva a todos. Bueno, esos criterios se aplicaron y entonces se fue depurando la cantidad de libros y cartas que circulaban en esa época y fueron quedando las que tenían que quedar. Y entonces por allá, por el año, lo tengo anotado por ahí, 390 y tanto, se consideró entonces el canon del Nuevo Testamento, después de varios reuniones, concilios de la iglesia. Hay varios. El último fue el de Cartago, lo tenía anotado aquí en mi ayuda de memoria, y ahí entonces ya se establece en el año 397, ya como algo totalmente establecido y formado, lo que hoy día tiene en su Nuevo Testamento. Quiero decirle en esta mañana que hubo gente que trabajó una enormidad. Le explicaba a un grupo de hermanos temprano que los masoretas trabajaron por lo menos 5 o 6 siglos para conservar la palabra de Dios, la parte del Antiguo Testamento. Los padres de la iglesia, los que vinieron después de los apóstoles, se preocuparon una enormidad. Hubo gente que estudió esto, lo discutieron, lo llevaron a distintos concilios en distintas épocas para finalmente decir, esta es la medida del Nuevo Testamento. En esto ha trabajado una cantidad de gente y hay aquí, hermanos, una cantidad de años impresionante para que usted hoy día no lea la palabra de Dios. Para que yo hoy día no valore la Escritura. Para que yo lea otras cosas y no lea la Escritura. Hay que cambiar de actitud. Hay un llamado entonces de parte del Señor. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado su bendita palabra para nuestro provecho. Va a aparecer ahí una imagen entonces. Ya estamos concluyendo. Este señor es un biblista alemán. Su apellido es Tischendorf. Y este señor hizo un viaje a Egipto, estuvo en un monasterio que se llama Santa Catalina, que va a aparecer en la siguiente imagen si lo pone. Ahí está. Ese monasterio está a los pies del monte Sinaí, pertenece a Egipto, y él llega ahí. Siga esto, por favor, es súper interesante. Y resulta que hacía mucho frío y todo eso y llega al monasterio, se instala allí por un momento y ve que están quemando, le están echando combustible ahí a quemar. Y cuando él se acerca ve que lo que están quemando son hojas, papiros.
Y él observa y eso está escrito. Y lo están quemando. Y logra rescatar a algunos de ellos. Los analiza mejor y descubre que son copias, textos bíblicos del Nuevo Testamento. En un segundo viaje rescata otro resto. Y en un tercer viaje le muestran finalmente todo lo que hay. Eso fue en el año 1859. En una tercera visita al monasterio, él rescata todo lo que puede del Nuevo Testamento. Si pone el anterior, porfa. Y entonces, eso es, ahí está. Es un códice, son hojas de papiro que se unían como si fueran hoy día los libros, los cuadernos. Pero eso es papiro. Y él entonces logra rescatar, dígame usted, ¿por casualidad? ¿Por mera coincidencia? ¿Por la ubicación de Júpiter y Saturno que dio la posibilidad de que eso pasara? ¿Por la madre naturaleza? ¿Por el universo que opera de una forma tan inteligente que me hace estar donde tengo que estar en el momento preciso? Señoras y señores, queridos hermanos y hermanas, aquí hay una acción de Dios, aquí hay una obra de Dios maravillosa. ¿Cómo llega el Señor? ¿Cómo hace este Señor para llegar justo en el momento preciso? Rescatar materiales, una vez, rescatar más materiales, segunda vez, tercera vez le muestran todo lo que hay y Él rescata todo. Y lo que Él rescata es más ni menos que lo que hoy día se conoce como el Códice Sinaítico, un libraco enorme que contiene prácticamente todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Todo está ahí, en ese códice. El Nuevo Testamento está ahí. Y logró rescatar otros libros, pero en este caso el Nuevo Testamento. Y eso está fechado alrededor del año 330 al 350 después de Cristo. Esa sería la copia más antigua de lo que tenemos hoy día del Nuevo Testamento. Ahí está, queridos. Y usted la puede ver, la puede analizar. Si no me equivoco, creo que está en Inglaterra en este minuto. No sé dónde está, pero me parece que en Inglaterra. Pero la puede buscar en internet y la puede hasta descargar. Hay una forma de descargar, pero está en griego. Yo le puedo traducir si usted quiere. No, yo no le pego al griego. Apenas sé el castellano. Maravilloso, maravilloso. Este Señor rescató todo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él estaba cansado de que la gente hablara tanto sin base de las cosas de Dios y que hubiera tanta palabrería contraria a la Escritura. Y Él dijo, yo me voy a dedicar a esto, voy a encontrar todo lo que pueda, voy a rescatar todo lo que pueda para que haya un testimonio eficaz, efectivo. Y lo consiguió, lo logró. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos hoy día un tremendo testimonio de lo que es la palabra del Señor. Viene el equipo de alabanza, porfa. Al terminar, hermano, yo le digo lo siguiente. Existe suficiente evidencia histórica y arqueológica que confirma que el texto bíblico que hoy tenemos es fiel al original. Lo que hoy día tenemos es fiel al original. Y decimos, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Si usted tiene su Biblia física, tómela y dígale, Dios, yo te agradezco tanto que me des tu palabra. Agradezco tanto tener las Escrituras. Señor, que valore tu palabra, que mi corazón se abra a tu palabra. Enséñame a través de ella. Yo aprenderé, Dios, de tu palabra. Amén. Digo, amén. Vamos a cantar una canción que aparece en la Escritura. Y antes de cantarla, yo le digo, en una oportunidad, nosotros estábamos sirviendo al Señor. Yo era pastor de jóvenes de una iglesia que está en la calle Serrano, en el centro de Santiago. En ese tiempo pastoreábamos junto al pastor David Carrera, pastor Alejandro Jarquemada, pastor Eduardo Herrera y yo. Y nos visitó un misionero, lo recordé esta mañana al cantar ahí. Y él había estado en Cuba.
Y él nos cuenta y nos dice: en Cuba la gente no puede leer la palabra de Dios porque no la dejan entrar. Y cuando alguien va a llevar una Biblia a Cuba, tiene que estar consciente que se está arriesgando. Lo podrían detener y apresar en esos años. Y además tiene que estar consciente de que es una Biblia para cientos de hermanos que están en Cuba. Y él nos contó y nos dijo: cuando yo fui a Cuba, yo llevaba mi Biblia, y cuando me encuentro con los hermanos así un poco para callado, ¿no? La iglesia un tanto clandestina en Cuba, no sé cómo es ahora. Los hermanos se acercaban y le decían, y a mí eso me atravesó el corazón, le decían: hermano, ¿traes pan? ¿Traes pan? Y él al principio no entendió, pero luego se dio cuenta que le estaban preguntando por la Biblia, por esta preciosa y bendita palabra del Señor. Hermano, ¿traes pan? Y fue tan impactante para él, nos contó esa mañana, que él dice: yo no pude hacer otra cosa que regalarles mi Biblia, la que yo tenía. Y los hermanos, con todo el respeto que merece la palabra de Dios, comenzaron a sacar hoja por hoja, a deshojarla y repartir una hoja a cada creyente en la iglesia, porque no habían Biblias. Yo cuando escuché eso, yo dije: yo no puedo ser así. Yo puedo comprar todas las Biblias que quiera, en las versiones que a mí se me antoje. Hoy día usted puede tener la Biblia en su celular, puede tener 20 versiones si quiere, 25. ¿Y de qué sirve si no la valora? Si no la valoro. ¿De qué sirve si no la leo? ¿De qué sirve si no la considero? ¿De qué sirve si no la aprecio? Hago un llamado a la iglesia hoy día: ame la palabra de Dios, léala, consideremos lo que dice la Escritura, tomémosla en serio. Aquí está la vida para nosotros. Este es el camino. Este es el camino. Esta es la luz que alumbra mi camino cuando se me pone oscuro. Esta es la palabra que me fortalece en los momentos de debilidad. No hay otra palabra, no espere otra palabra. Esta es la palabra para los momentos difíciles, para las amarguras, para los dolores. Esta es la palabra. Esta es la palabra cuando hay necesidad y no haya de dónde encontrar. Esta es la palabra. Cuando mi fe decae, aquí está la palabra que la afirmará y la levantará de nuevo. Esta es la palabra, esta es la palabra, esta es la Escritura. No hay otra. Valórela, apréciela, ámela, búsquela, sígala. Siga la palabra de Dios, siga al Señor, siga su palabra, porque en ella, dijo el Señor, les parece que está la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Vamos, denle un lindo aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. No hay palabra como la palabra de Dios. No hay ni habrá. No hay ni habrá. Vamos, aplauda al Señor. No hay palabra como la palabra de Dios, y no habrá palabra como la palabra de Dios jamás. Gloria al Señor. Estos chicos están recibiendo cada semana una sencilla y preciosa semilla de parte de Dios. Nuestros niños allá atrás también, nuestros adolescentes, usted y yo, crezcamos con la bendita palabra del Señor. Amén. Si usted trajo su diezmo, pase ahora mismo para que oremos por usted. Y vamos a cantar, y ubíquenlo en la Biblia, Salmo 84. Salmo 84. Cante la palabra. Hemos cantado la palabra esta mañana. Vamos, deleites en Dios y cantamos.